No seu primeiro discurso oficial, a nova comisaria de Pontevedra eloxiou o personal que terá ao seu cargo e destacou que a provincia ten unha taxa de criminalidade por debaixo da media nacional. Pontevedra, como el resto de las provincias gallegas, está muy por debajo de la media nacional en lo que a tasa de criminalidad se refiere. Y esto es mucho decir, si tenemos en cuenta que la seguridad en el conjunto de España es una de sus grandes fortalezas, lo que le hace ser más que envidiada por muchos países de nuestro entorno. La tasa de eficacia policial, esa proporción de los delitos esclarecidos frente a los cometidos, presentan aquí unas cifras que hasta doblan las de provincias de otras comunidades autónomas. Como a principal reto, márcase a atención ás vítimas, fundamentalmente dos colectivos máis vulnerables, sen desatender a seguridade da cidadanía en xeral. Todo un arcón lleno de posibilidades. Llenémoslo de empatía, de imaginación, de generosidad, de honradez, de entrega, para repartir entre los que más lo necesitan, las víctimas. Especialmente mujeres que sufren violencia, menores, también nuestros mayores, los discapacitados. Pues la faceta humanitaria a veces pasa a segundo lugar ante la inminencia de las detenciones y del mundo criminal. O acto estivo presidido polo delegado do Goberno en Galicia, Xavier Losada, e a subdelegada en Pontevedra, Maica Larriba, que destacou o recoñecemento ás mulleres na provincia, onde ocupan posicións de responsabilidade. Porque Pontevedra sigue estando a la vanguardia en cuanto al reconocimiento de la mujer como una pieza clave del engranaje de nuestra sociedad. Si hace 3 años rompimos una tradición de más de 130 años poniendo al frente de la Diputación de Pontevedra a una mujer, esta la continuamos con otra mujer al frente de esta subdelegación. Hoy damos un paso muy importante, situando al mando de la Policía Nacional de esta provincia a una de las 30 comisarias mujeres de nuestro país. Tamén lle pediu á nova comisaria que faga un esforzo extra na loita da Policía Nacional contra as violencias machistas. Quiero también hoy, de manera pública, como ya te transmití de manera particular hace días, pedirte ese plus de esfuerzo y compromiso para vuestra sensibilización y lucha contra la violencia machista. Conozco la implicación de todos y todas las agentes de la Policía Nacional a este respecto, pero también tenemos que reconocer que nunca es suficiente para reducir y para acabar con las mujeres asesinadas por sus parejas o por sus exparejas. Estíbaliz Palma rematou a súa intervención citando a Rosalía de Castro. Cual si en suelo extranjero me hallase, tímida y hosca, contemplo desde lejos los bosques y alturas y los floridos senderos, donde en cada rincón me aguardaba la esperanza sonriendo.